بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala tajibin atahirin. Wa asyatihin anjibin wa lanatullah ala adihin ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En esta sesión sobre el conocimiento y la autoridad Shia abordaremos el tercer periodo que concierne a la renovación tradicional y que será el periodo donde fructificó el pensamiento filosófico en Isfahan del Irán Safaví. Decimos que a partir de mediados del siglo X de la Hijra, entre los siglos XVI y XVII de nuestra era, surgirá la Ahbariyya como una escuela tradicionalista en defensa de la tradición original de las primeras generaciones. Los ulamas de esta escuela son aquellos quienes profesan una confianza absoluta en los ahbar, es decir, en los reportes de los textos tradicionales de los santos imames de la casa profética salawatullah alayhim ajmain, como fundamentos o fuentes del ilmu din, es decir, como fuentes del conocimiento de la religión. En contraste con la usuliyya, que es la escuela racionalista, cuyos ulama enfatizan un mayor peso sobre la razón especulativa, sobre los usul fiqh, es decir, sobre los principios jurisprudentes. Sin embargo, los ulama ahbari rechazaron rotundamente el racionalismo usulí por haber adoptado métodos sunis de jurisprudencia y a su vez conservaron el estatus de dependencia de los textos tradicionales, es decir, del naql. Uno de los ulama shiíes fue Sheikh Muhammad Amin al-Astarabadi rahmatullah alayh, fundador del renovado movimiento de la Ahbariyya, que desafió a la usuliyya, articulando un ataque contra la metodología racionalista, en la que fustigó de innovación a grandes clérigos usulís tales como Sheikh al-Mufi, Sharif al-Murtada, Sheikh al-Tusi y sobre todo Alame Hili, en una obra escrita titulada La Fawaidul Madaniyya, que es los puntos informativos de Medina. Sheikh al-Astarabadi también rechazó en particular considerar al-Aql wa Ijma como parte de los usul fiqh, es decir, rechazó la razón y el consenso como parte de los principios legales y solo consideró el Qur'an wa Hadith, es decir, el libro y la tradición. También desarrolló una revisión sistemática sobre la historia de Shimo con Alameh Hili, donde reprochó a este teólogo por las innovaciones introducidas en el pensamiento shia. Estas innovaciones son el desarrollo de las metodologías para la clasificación del hadith de acuerdo al modelo suní. Otro es el desarrollo de la doctrina del ijtihad, que es el esfuerzo de especulación racional inspirado por el qiyas, es decir, por el razonamiento analógico, y la división resultante de la comunidad shia en dos grupos, mujtahid wa muqallid. Mujtahid es aquel clérigo diligente que practica ijtihad, y muqallid es el creyente emulador de un mujtahid. Para Sheikh al-Astarabadi vio que estos desarrollos doctrinales eran una influencia del sunismo, en particular del Shafi Madhab, que es la escuela Shafi, que es una de las 4 escuelas de fiqh suní, de la cual muchos de los grandes clérigos, juristas shiíes tomaron el adoctrinamiento. Sheikh al-Astarabadi se refirió al ijtihad como una herramienta usada en el sunismo
porque no produce el conocimiento perfecto, sino el resultado de una probabilidad, de una conjetura. Debido a que Sheikh al-Astarabadi no le dio tanta credibilidad a los ulama racionalistas para poder comprender directamente el Corán, alegó que las tradiciones son las fuentes reales de autoridad para la comunidad Shia durante la ocultación del 12º imán Hajalallah Ta'ala Farayo Sharif, y reemplazó el Sanu wa Ijtihad con el Yakin al-Adi wa Aklul Hissi, es decir, reemplazó el San, que es lo probable, lo conjeturable, con la certeza común del Yakin al-Adi, y el Ijtihad, el esfuerzo de especulación racional, con el razonamiento sensato del Aklul Hissi. De esta manera, el enfoque akhbari de Sheikh al-Astarabadi con respecto a la confianza de los textos tradicionales dio como resultado una comunidad más unida que la aceptación de los fallos probables a los que llegan los ulama racionalistas. Por otro lado, la usuliyya menciona que los mujtahids son los mismos marja'u taqlid, es decir, la autoridad de emulación para la comunidad shia. No obstante, Sheikh al-Astarabadi declara que el hadith es la marja'iyya, es decir, la autoridad religiosa para la comunidad shia durante la ocultación, y que solo los akhbar, los reportes de los textos tradicionales, los cuales son las fuentes principales del conocimiento y la autoridad, debería ser emulado en ausencia del imán. Por lo tanto, el desafío de Sheikh al-Astarabadi hacia los ulama racionalistas se difundió por toda la red del sistema escolástico, e incluso sus puntos doctrinales se divulgaron en muchos centros de enseñanza teológica shia, incluyendo Bahrein y Karbala. Otro sabio de la época Safaví fue Alama Muhammad Taqiyul Majlisi, Rahmatullah alayh, quien sugirió que todos los tulab, es decir, todos los estudiantes religiosos de todas las madaris, es decir, de todos los centros de enseñanza teológica shia, deberían aceptar los puntos doctrinales de Sheikh al-Astarabadi, afirmando que sus doctrinas están en lo correcto. Aunque Alama Taqiyul Majlisi explicó con mayor detalle las doctrinas tradicionalistas, eligió una posición intermedia entre la akhbariyya y la usuliyya. También rechazó el qiyas wa ray, es decir, el razonamiento analógico y el juicio personal, y solo aceptó el ijtihad para reconciliar los reportes de las narraciones contradictorias. El foco principal de los textos tradicionales durante este periodo safaví trajo a la luz nuevos reportes de hadith. En efecto, el hijo de Alama Taqiyul Majlisi, Alama Muhammad Bakirul Majlisi, Rahmatullah alayh, quien compiló la más grande colección de las narraciones tradicionales en su voluminosa obra y monumental titulada Bihar al-Anwar, que es el océano de las luces. Alama Majlisi promueve la dimensión esotérica del chiismo. Él afirma que el propósito o objetivo de la vida de cada creyente shia debe ser emular al profeta y a los imames para poder alcanzar su estado interior. Al igual que su padre, Alama Majlisi tomó un camino intermedio y moderado, adoptando el tradicionalismo pero con una postura ortodoxa en términos de autoridad clerical. Cuando estuve en Isfahán, muchas veces visité el santuario de los Majlisin. Aquí yacen los restos de Alama Taqiyul Majlisi y Alama Majlisi, padre e hijo. A la entrada de este santuario se expenden la colección de obras de ambos pensadores, en el cual adquirí este formato de CD. Además de las obras de estos grandes pensadores de Isfahán,
se incluye el Vijayanalambar, ¿no? Que es la enciclopedia de las tradiciones chiíes. Normalmente esta enciclopedia son de 110 volúmenes o 110 tomos, pero alhamdulillah hoy en día está asequible en formato de CD y también en formato de MP3. Otro desarrollo que ocurrió durante el periodo tardío de la dinastía Safaví fue el surgimiento de la tendencia filosófica en Isfahán, con el gran teólogo Mir Damad y sus discípulos a la cabeza, en el cual se destaca el rol principal del conocimiento interior e intuitivo del pensamiento chií. El principal impulsor de este movimiento filosófico fue Mullah Sadá Shirazi, discípulo de Mir Damad, quien promueve una cosmología en la que se basa en el racionalismo y la experiencia visionaria, que requiere una purificación del alma de cada fiel creyente a través del ascetismo, de la práctica espiritual y del conocimiento del irfán, es decir, el conocimiento de la gnosis. Aunque los fuqaha usulí, es decir, los juristas racionalistas, cuestionaron su pensamiento, los aspectos metafísicos de Mullah Sadá fueron aceptados en el chiismo en general, y muchos ulama consideran la obra de Mullah Sadá como una de las grandes de todos los tiempos. Por último, el pensamiento místico chií continuó su crecimiento hacia el periodo final de la dinastía Safaví, especialmente tras el reinado de Shah Abbas I, donde Mullah Muhsin Faidul Kashani, Qusis Asirru, discípulo de Mullah Sadá, desarrolló su pensamiento que incluye la hikma muta'aliyya, es decir, la sabiduría trascendente. A diferencia de Mullah Sadá, Mullah Kashani fue un declarado Akhbari, que incluso su tradicionalismo fue cuestionado por el gran Sheikh Akhbari Yusuful Bahrani en una de sus obras titulada como Lulatul Bahrein, que es la perla de Bahrein, donde describe la afiliación de Mullah Kashani al misticismo sufi. Y por otro lado, los fuqaha usuli le declaran el takfir, la excomunión del Islam, a Mullah Kashani por haber escrito dos obras que condenan al ijtihad y los principios de la usuliyya. La primera obra es la Safinatun Najah, que cuestiona al ijtihad, que es el barco del socorro, y la segunda obra es el Rafa'ul Fitna, que es, digamos, la supresión de la discordia, donde fustiga los principios de la usuliyya. Inshallah continuaremos en nuestra próxima y última sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sal Muhammad wa ala Muhammad wa ajal farayahun sharif.